Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, quisiera trasladarles el saludo institucional de Petroperú, de nuestro presidente del directorio, Carlos Paredes, de nuestro gerente general, Carlos Barrientos, y claro, también de nuestra gerenta corporativa de gestión social, Beatriz Albajar. Para nosotros, en verdad, es un honor participar de esta reunión y gracias a la invitación de los organizadores, tanto de Prensa Grupo como de Energimina, los felicitamos también porque es un espacio en el que podemos compartir experiencias, pero también hacer una propuesta o hacer propuestas para mejorar una de las grandes innovaciones que ha hecho el Estado peruano en los últimos años para poder agilizar la inversión pública a través del mecanismo de obras por impuestos. Si bien es cierto, como lo ha mencionado el representante de Antamina, es aún un mecanismo que está en proceso de maduración, creemos que existen grandes retos que debemos asumir en el cortísimo plazo, sobre todo por las grandes y persistentes brechas sociales que tenemos en distintas comunidades del interior del país y donde seguramente es que tenemos presencia muchas de las empresas que estamos en el sector extractivo. Y esa situación obviamente genera mayor tensión y algunos niveles de conflictividad en esos entornos. Y este mecanismo sin duda ayuda o puede ayudar a reducir en un tiempo menor las brechas que están en estos espacios de territorio. Antes de pasar a la presentación, me quiero quedar en esta lámina para mostrarles de cierta forma la relación que tiene Petroperú con las comunidades colindantes al oleoducto norperuano. Como ven, esta es una calle oleoducto que fue una fotografía que realizamos este año en un diagnóstico socioeconómico que hemos gestionado para los 3 tramos del oleoducto norperuano. Principalmente nos hemos focalizado en las comunidades de la Amazonía peruana, donde transita el oleoducto, son, como vamos a ver, más de 1.100 kilómetros de ducto, el nombre de la calle obviamente genera una relación directa entre la comunidad y esta infraestructura, que es un activo crítico para el desarrollo de la industria petrolera en nuestro país. Como ustedes saben, hace más de 40 años que tiene ya la infraestructura del oleoducto, la mayoría de comunidades de la Amazonía, comunidades nativas, comunidades indígenas, eran más bien nómades, no estaban asentadas en espacios territoriales, sobre todo por un tema no solamente cultural, sino su modelo económico, su cultura de vida, las etnias que tienen repartida la geografía, digamos, a nivel del territorio, y también, sin duda alguna, el clima y la naturaleza de nuestra selva, que hace que las condiciones para asentarse muchas veces no sean las ideales por el cambio de los cauces de los ríos y de las cochas principalmente, ¿no? Entonces, el oleoducto es como, digamos, la infraestructura vial nacional. La Panamericana Sur ha generado oportunidad de que muchas de estas comunidades se vayan asentando en las zonas colindantes, porque obviamente han visto una oportunidad de poder mejorar su calidad de vida. Y sin duda la relación de Petroperú inicialmente con todas estas comunidades se basa en temas de gestión social primarios, dándole prestación de servicio de salud con los servicios médicos de las propias estaciones de bombeo que se fueron implementando a lo largo de la infraestructura o los campamentos que tenemos en esta zona. Luego, contribuyéndoles también con la cesión del uso del servicio eléctrico o del servicio de agua potable en los entornos de los campamentos que tiene Petroperú. Y luego, obviamente, ya en tiempos más modernos, hemos ido generando una organización que tenga, digamos, la capacidad de poder gestionar las relaciones con los distintos grupos de interés con los que interactúa. Y es así que luego de muchos años, y ya en el 2016, Petroperú es una empresa que tiene 50 años, este año acabamos de cumplir los 50 años, pero recién en el 2016 es que se crea una gerencia corporativa de gestión social y comunicaciones, ¿no? Y son grandes retos los que tenemos que asumir con una empresa que obviamente ha ido incorporando progresivamente la gestión social como parte de su política institucional. Ahora sí, pasamos. Petroperú es una empresa pública, ¿no? Que su principal digamos, rol es proveer de los distintos productos de hidrocarburos a las distintas comunidades del país. Dentro de la cadena de valor tenemos actividades dedicadas al transporte, la refinación, la distribución y la comercialización. El oleoducto es parte, digamos, de las actividades de transporte
de crudo de los lotes petroleros que se están explotando principalmente en la Amazonía. Y desde este año estamos retomando ya las actividades, bueno, del próximo año, enero, las actividades de upstream con la exploración y explotación del lote 192 que retorna nuevamente a la administración de Petroperú en consorcio con alguna empresa privada. Actualmente la gestión está a cargo de la empresa Frontera Energy. Este es el oleoducto norperuano, ¿no? Como ustedes pueden observar, es una infraestructura seguramente única en el país, una infraestructura pública que transita las tres regiones, costa, sierra y selva. Y en ese recorrido, como les mencionaba, de más de 1.100 kilómetros, son exactamente 1.106 kilómetros de ducto, nos relacionamos directamente con 96 localidades, entre ellas muchas comunidades indígenas y nativas en forma directa, como comunidades o localidades colindantes, y con más de 300 comunidades en el área de influencia. Y aquí tenemos, claro, grandes retos por la gran diversidad cultural, étnica, política, socioeconómica. Básicamente nos relacionamos con comunidades de la Amazonía, de la zona andina y también de la costa del país. Tenemos a la estación 1 ubicada en el distrito de Urarinas, ¿no? Y en el ramal norte tenemos a la estación Andoas. Prácticamente y buena proporción del oleoducto se encuentra asentada en la región Loreto. Luego tenemos ya el despliegue después de la estación 5 con el bombeo hacia las estaciones que recorren el ducto por la zona andina, llegamos casi a 3.000 metros de altura y de ahí se bombea hasta Bayóvar, naturalmente el crudo que se explota de los distintos lotes petroleros que se tienen en este momento en la Amazonía. Esta es también una lámina que nos interesaba mostrar sobre cuáles son las contingencias que se han presentado en el ducto en los últimos años. Desde el año 2016 tenemos más de 20 contingencias, la mayoría de ellos, casi el 80%, son contingencias producto de atentados al oleoducto, cortes que se han producido por las comunidades que están colindantes justamente a esta infraestructura. Y eso obviamente no solamente le ha generado una repercusión económica, financiera, política a la empresa, sino también obviamente a todas las empresas del sector privado que están explotando los lotes. Y como ustedes podrán apreciar, una de las zonas, las que están pintadas de rojo, son las contingencias producto de atentado. En el tramo 1, que es el tramo que va desde la estación 1, desde Urarinas hasta la estación 5, es el tramo que tuvo más atentados entre el año 2016 e inicios del año 2017, alrededor de 13 atentados. Y ahí Petroperú empezó a desplegar toda una estrategia innovadora de reconstrucción, de relacionamiento, porque la política en ese momento era generar oportunidades de empleo local a las comunidades y también a los proveedores locales ante las contingencias, sin considerar, digamos, el origen de las mismas. O sea, se le da un tratamiento similar a una contingencia producto de un derrame por un deslizamiento, ¿no es cierto?, o por un tema de corrosión vinculado al tema de mantenimiento, o a un atentado que sufría el oleoducto. Entonces, eso no podía ser así porque estábamos generando una relación perversa con estas comunidades y obviamente alentando a que se corte el ducto. Desde el año 2017 iniciamos la implementación de un sistema de empleo local, ¿no?, y de proveedores locales en el cual se implementa en una etapa piloto en el tramo 1, dándoles oportunidades de empleo y de contratación de proveedores locales a las empresas durante la etapa de paz, digamos, ¿no?, de relaciones pacíficas que se tiene para que las comunidades y la población contribuyan a la limpieza, al desbroce del ducto, de la servidumbre por la cual transita el ducto, y también a un sistema de alerta temprano, ¿no?, para que puedan contribuir, por ejemplo, a darnos algunas alertas en caso se esté tomando información de que hay un probable deslizamiento o alguna situación que pudiera afectar el oleoducto. Y desde el año 2017, inicios del año 2017, en el tramo 1 ya no tenemos más cortes. Ese sistema desde este año se ha trasladado a los otros tramos, ya ha empezado, digamos, a implementarse desde octubre de este año
en el ramal norte y también en el tramo 2, y eso creemos que va a tener, digamos, la misma repercusión. Sin embargo, también como parte de la política de gestión social, estamos tratando de hacer una inversión social sostenida, articulándonos con el Estado, y obviamente el mecanismo de obras por impuesto es un mecanismo que nos permite fortalecer la presencia del Estado y también atender las necesidades que tienen estas comunidades, donde ha habido un olvido, ¿no? Un olvido de muchos años y que seguramente ha generado también una situación social de alta tensión. Ahora, desde el gobierno se está implementando un plan de atención a la Amazonía, hay un plan de infraestructura también ambicioso para poder atender las necesidades de todas estas comunidades. Y nuevamente repito, el mecanismo OXI creo que es una posibilidad importante para que participe la empresa, no solamente la empresa privada, en este caso Petroperú como empresa pública es la única, además, empresa pública que está autorizada a poder financiar proyectos de inversión pública a través del mecanismo de obras por impuesto, con el gran reto que significa estar bajo el Sistema Nacional del Control, ¿no? Tenemos ahí muchas restricciones también en cuanto a decisiones que se pueden tomar desde el sector privado, como las que nos han mostrado, por ejemplo, Calpa o ISA, cuando están en una etapa inicial. Si es que ellos decían que estaban todavía en una etapa inicial, a nosotros nos acaban de dar a luz en el tema OXI, porque desde este año estamos recién implementando nuestros primeros proyectos, no hemos concretado ninguno, estamos todavía en etapas iniciales, y creo que este espacio nos va a dar muchas lecciones de aprender, relacionarnos sobre todo con empresas como Antamina, por las que han podido participar, para conocer cuáles son aquellos retos que tenemos no solamente a nivel de organización, sino en el relacionamiento con los distintos actores que participan. Les comenté que habíamos realizado un diagnóstico socioeconómico este año concluido en las comunidades que están colindantes al oleoducto norperuano. Queremos mostrarles algunos datos, principalmente de los distritos que están en el entorno del ONP. Como podemos ver, a nivel de distrito son en Loreto, donde hemos priorizado, además por una decisión de la alta dirección y de la Comisión de Obras por Impuesto que tiene constituida Petroperú, el financiamiento de proyectos de inversión pública en la región Loreto. Y en la región Loreto tenemos acá 7 distritos con los cuales tenemos una coordinación directa con las autoridades de estos distritos, y como vemos es una población que está bastante dispersa también por las propias condiciones de la Amazonía, los temas de la conectividad. Tenemos una población bastante joven también, y eso es un gran reto porque nos estamos empezando a relacionar con una nueva generación de líderes que tienen como referentes no solamente a sus padres, ¿no? Que lamentablemente en los últimos años han generado un relacionamiento, sobre todo a través de situaciones de tensión o de conflicto, para que puedan lograr la atención, en este caso no solamente de Petroperú, sino a través de Petroperú del Estado, ¿no? Y además ahora con la globalización, con la conectividad que tienen, de un entorno no solamente de una realidad de país muy compleja a nivel social, a nivel político, sino también a nivel de región. Y esas son las referencias que ellos vienen recibiendo, y seguramente también hacen mucho más compleja el proceso de relacionamiento que tenemos en este entorno. El nivel educativo es un nivel educativo también donde tenemos mucha deserción escolar, sobre todo en el nivel secundaria. No tenemos una cobertura que nos permita, sobre todo, dar una atención de calidad. En este momento estamos desarrollando algunas intervenciones articuladas también con el Ministerio de Educación, un programa de nivelación muy puntual en el distrito de Andoas, y donde hemos podido advertir, por ejemplo, que muchos de los modelos y de los servicios que tiene el Estado para atender a la población juvenil en el tema educativo requieren también de una revisión. Para que ustedes tengan una idea, Pronavec viene ofreciendo algunas becas para jóvenes de comunidades nativas, de comunidades indígenas, y de estas comunidades que están en el entorno del oleoducto, que son las más alejadas, donde tenemos mayores brechas sociales, no tenemos ningún joven que pueda acceder a esta oferta de becas, ni siquiera a la técnica productiva, o cuando acceden a la técnica productiva
la desarticulación que existe entre la oferta formativa y este mercado dinámico de autoconsumo, ¿no es cierto?, o donde tienen todavía, reposan sus actividades económicas en actividades extractivas de caza, pesca, recolección, no se terminan de vincular con la formación que reciben. Nos contaba un beneficiario, un joven beneficiario que retorna a su comunidad y lo habían formado como soldador. Y en su comunidad pues no había energía eléctrica ni se trabajaba con metales, ¿no? Entonces, ahí hay un trabajo arduo por hacer también y que sin duda alguna va a aportar a mejorar el relacionamiento que se tiene con este entorno. Estos son los accesos a servicios básicos, ¿no? Tenemos un acceso al alumbrado eléctrico por red pública del 55% en estos distritos. Tenemos algunas localidades que son las capitales de distrito, como por ejemplo en el Daten del Marañón, San Lorenzo, donde se ha asentado buena parte de la población de la zona que estaba dispersa, por justamente acceder a una mejor calidad de vida, tener acceso a servicios públicos. El acceso a celulares es del 38% y final la conexión a internet sí es del 1.7%. Este es, digamos, el acceso al agua en estos distritos seleccionados. Como podemos ver, hay muy poco acceso a la red de vivienda pública o a un acceso de pileta comunal. Hay, digamos, una brecha muy importante y es por eso que, como vamos a ver en las siguientes láminas, desde Petroperú la cartera de proyectos priorizadas está enfocada básicamente a poder financiar infraestructura en agua y saneamiento y también infraestructura en servicios eléctricos, ¿no? La viceministra, hemos tenido ya alguna reunión con ella esperando que se pueda concretar nuestra expresión de interés para financiar algunos de los proyectos que tienen previstos y que están dentro del área de influencia directa de Petroperú. El día de hoy, por ejemplo, hemos tenido una reunión muy temprano con el PNCR, con el Programa Nacional de Saneamiento Rural, pues así como lo mencionó, creo que fue Isa, que fue su primera vez con el Ministerio de Educación, y para el Ministerio de Educación también era la primera vez en el financiamiento de un proyecto de inversión pública, lo que generó que culminara en el 2019, cuando se dio inicio en el 2014. Para nosotros también es la primera vez. Nuestra primera vez ha sido, digamos, identificando como iniciativa privada, y vamos a ver, atender a 16 comunidades del Morona con 12 proyectos de inversión pública de agua y saneamiento, y para el PNCR también es su primera vez. Entonces la cosa está un poco complicada, pero estamos muy entusiasmados de poder darle solución. Y uno de los temas que ha afectado mucho es el relacionamiento inicial y la dinámica inicial que logramos en menos de 4 meses. Logramos aprobar las fichas técnicas estándar, los estudios de prefactibilidad y lograr la viabilidad del PNCR de estas fichas. Es un tema que se ha mencionado y que seguramente están en las conclusiones de todos los que me han antecedido en el uso de la palabra, y es la alta volatilidad y rotación de los funcionarios. Este año en el PNCR hemos tenido 3 directores ejecutivos, ¿no? Este año, ¿no? Y si no me equivoco han sido 3 ministros también. Entonces, esa relación hace que la agenda pueda variar dependiendo de las prioridades de los distintos funcionarios que van asumiendo responsabilidad pública. Las principales características sociales colindantes del oleoducto por tramo 1, tramo 2 y el oleoducto ramal norte, nos identifican que es el ramal norte donde existen las mayores brechas. Ahí tenemos asentada a la gran población nativa que está, digamos, en relacionamiento con Petroperú a través de la colindancia del oleoducto norperuano. Es una economía de autoconsumo, pesca, caza, agricultura. Hay muy poco comercio, tienen algo de comercio con la zona fronteriza en Ecuador y también con la zona baja del Morona, pero es un comercio muy precario, no es muy costoso, es el transporte fluvial en esa zona. El acceso también es bastante complicado, hay muy baja densidad poblacional y no se cuenta con servicios básicos. Lamentablemente, la inversión pública que se ha hecho y el gran esfuerzo también del Estado de poder atender a estas comunidades no ha tomado en consideración que, si bien tenemos un Estado descentralizado y niveles de gobierno, la precariedad de las municipalidades
distritales que están asentadas en este territorio es muy compleja. Entonces, no tenemos, era lo que conversábamos un poco con el PNCR hoy y que se ha tratado también como una de las conclusiones, me parece, Antamina, es la calidad de los estudios de prefactibilidad, ¿no? Lamentablemente no tenemos, digamos, no es atractiva, y lo conversábamos un poco con el PNCR hoy, para un ingeniero especializado, ¿no es cierto?, trabajar en esas zonas porque encuentra una mejor oferta en zonas, digamos, que tienen menores brechas y obviamente mayores posibilidades de generar recursos y obviamente darle un nivel remunerativo mayor, ¿no? Y no le significa también a este profesional alejarse de su entorno y de su familia, etc. Entonces, ahí hay una labor de acompañamiento muy importante que tiene que suplir el Estado desde el nivel nacional o desde el nivel regional por la falta de capacidad o la falta también de posibilidad de contratar a profesionales que puedan atender las necesidades que tiene este territorio para reducir las grandes brechas en infraestructura. Y los problemas sociales básicamente están vinculados a esta situación que advertimos por las brechas, principalmente en infraestructura. Tenemos falta de agua, poblaciones que no tienen agua, acceso a agua segura. Sabemos que son poblaciones que están condenadas a tener condiciones sanitarias, no solamente de sus niños, sino de las familias, bastante precarias, y eso hace que sus posibilidades de desarrollarse, de ser competitivos, de ser productivos sean muy complejas, ¿no? Hay pobreza extrema, hay un precario sistema de salud, no hay una oferta formativa adecuada, que es un tema que también lo hemos mencionado, así como las comunidades han ido generando una costumbre, llamándola entre comillas de esa manera, de relacionamiento a través del conflicto, de la presión con su entorno. También al interior de las familias hay un nivel de violencia muy alto, ¿no? Y eso obviamente va marcando a las generaciones actuales y bueno, va generando un círculo también de pobreza. Y tenemos mucho embarazo adolescente, ¿no? Encontramos niñas de 12, 13 años que están embarazadas, que ya tienen una carga familiar, y eso obviamente también genera una perpetuidad de la pobreza en ese entorno. Este es el índice de desarrollo humano de algunos de los distritos. Como vemos, el índice de desarrollo humano está por debajo del índice de desarrollo humano de comunidades del África subsahariana, ¿no? Para que tengan una idea de la complejidad del territorio. Ya entrando al tema de obras por impuestos, como les mencionaba, estamos priorizando el financiamiento de proyectos de inversión pública, o nuestra intención es lograr el financiamiento de proyectos de inversión pública en agua, saneamiento y también en la electrificación rural. Este ha sido un poco la línea de tiempo y el camino que hemos ido generando en Petroperú desde el año 2016, en el que se autoriza a través del decreto legislativo 1292, que es el decreto que dispone la modernización del oleoducto norperuano para que sea una operación segura. Actualmente Petroperú viene haciendo una inversión muy importante para la modernización del oleoducto, y en este decreto es en el que se autoriza a Petroperú a financiar proyectos de inversión pública mediante el mecanismo de obras por impuesto. Recién en el año 2018 tenemos ya el acuerdo del directorio donde se aprueba el lineamiento de obras por impuestos, toda una normatividad interna con una reglamentación que de cierta forma nos ha ido permitiendo, digamos, no solamente sensibilizar a la organización, sino generando capacidades en la organización multidisciplinaria para poder atender los grandes retos que tenemos hacia el futuro. Tenemos ya una comisión de obras por impuestos que la terminan conformando distintas gerencias corporativas de Petroperú. No solamente está el área social, también tenemos participación, por supuesto, del área legal, del área de ingeniería, tenemos también participación del área de contrataciones y del área de finanzas, ¿no? Que son las gerencias que tienen un mayor involucramiento. Y también tenemos ya aprobada en la Comisión de Obras por Impuestos una cartera de proyectos, como les mencionaba, con 12 proyectos de agua y saneamiento para atender a 16 comunidades del Morona, y 4 proyectos que han sido identificados de común acuerdo con la DIGER, con la Dirección General de Electrificación Rural, para atender a 5 comunidades que están en el tramo 1
y en el ORN del oleoducto norperuano por un monto de inversión aproximado de 15 millones. No estamos a la espera justo que el Ministerio nos pueda dar respuesta a esta expresión de interés y ver si es que se priorizan estos proyectos para poder ser financiados a través de este mecanismo. Estos son los criterios que hemos establecido en Petroperú para poder priorizar esta cartera de proyectos. En principio, un criterio que además está en el propio decreto legislativo 1292, y es que estos proyectos generen un beneficio directo a las poblaciones que habitan las áreas de interés directa o indirecta de nuestras operaciones. Este es un criterio obligatorio, digamos, que está contenido en el decreto legislativo que autoriza a Petroperú a financiar proyectos de inversión pública a través del mecanismo de obras por impuesto. Luego tenemos como un siguiente criterio que contribuye al cierre de brechas de infraestructura y servicios públicos en ámbitos con más del 40% de población en situación de pobreza. Este no es obligatorio, pero digamos es un criterio que también lo tenemos priorizado y que lo tomamos en cuenta. El tercero es que contribuye al cierre de brechas de infraestructura y servicios públicos en agua y saneamiento. Es por tipología de proyectos que hemos priorizado el tema de agua y saneamiento, energía, educación y otros que sean importantes y que contribuyan a la seguridad y al clima de paz social y fortalezcan las relaciones y obviamente contribuyamos al desarrollo de estos entornos. Este tercer criterio, al igual que el primero, sí lo hemos considerado como prioritario y un criterio obligatorio cuando se ha seleccionado la cartera de proyectos. Y finalmente tenemos como último criterio que estos proyectos identificados permitan el cumplimiento de los compromisos sociales. Petroperú tiene una cartera de compromisos sociales, sobre todo vinculados a los acuerdos que tienen con las comunidades y con las localidades colindantes al oleoducto, que es, digamos, bastante cargada, ¿no? Es una cartera de compromisos que estamos también tratando de, por su complejidad, gestionarla a través del mecanismo de obras por impuestos. Estos son los proyectos de agua y saneamiento. Como les mencionaba, es una iniciativa privada que presenta Petroperú al Ministerio de Vivienda y que es aceptada. Trabajamos de la mano con el PNCR en la elaboración de las fichas técnicas estándar que han sido declaradas viables. Lamentablemente, de acuerdo al cronograma inicial que teníamos pactado con el Ministerio de Vivienda del PNCR, para el mes de noviembre, diciembre, deberíamos ya iniciar la formulación del expediente técnico. Lamentablemente, aún estamos esperando la priorización de los recursos del MEF para que se pueda financiar estos proyectos de inversión, y eso nos ha dejado en un stand-by. Debemos sí comunicarle nuevamente a las comunidades que el cronograma se está reprogramando por esta situación, y tenemos ahí una estrategia de gobernanza, no solamente con los líderes locales, sino también con las autoridades locales, para mantenerlas informadas y en forma participativa, digamos, siempre involucradas con todas las necesidades que se requieren para impulsar este tipo de proyectos. La línea de tiempo un poco de nuestros proyectos de inversión, que como les mencionaba, empezamos en el mes de enero. Ya a esta altura estamos con las 12 fichas técnicas estándar declaradas viables, y estamos esperando justamente la asignación de los recursos para que se pueda completar la etapa de formulación de los expedientes y ejecución de obra. Aquí queremos pasar a mostrarles un video que recoge un poco las visitas y la experiencia que estamos teniendo con estas comunidades del Morona. Petroperú visita 16 localidades de los ríos Morona y Marañón para dar cumplimiento al compromiso social de implementar agua y saneamiento en estas zonas en la región Loreto. En cooperación con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la Municipalidad Distrital de Morona y Petroperú implementarán proyectos que no son solo soluciones temporales de agua, sino proyectos integrales y sostenibles de agua y saneamiento para todas las comunidades. En esta visita se recoge información necesaria, técnica y social para proponer los proyectos de agua y saneamiento ante el Programa Nacional de Saneamiento Rural, en el marco del convenio suscrito y las normas de inversión pública. Estas actividades reafirman el compromiso de Petroperú por mejorar la calidad de vida de las poblaciones y comunidades vecinas al oleoducto norperuano. Petroperú, energía y salud para los peruanos.
César Liendo, ¿no? de Antamina, esto es una carrera de largo aliento, es una maratón. Y nos estamos preparando ya también a partir no solamente de los que nos han comentado, sino de la experiencia propia de tener el aire suficiente, también con las ganas de poder contribuir al desarrollo de la infraestructura en estas comunidades. Sí le hemos planteado al Ministerio de Vivienda y al PNCR, así como a las entidades del nivel subnacional, tanto del gobierno regional como la propia municipalidad distrital, la necesidad de ir pensando en un mecanismo que garantice la operación y la sostenibilidad de esta infraestructura. En el caso del Morona, nuestro compromiso no era única y exclusivamente con estas 16 comunidades que estamos previendo atender a través del financiamiento de obras por impuestos, sino que teníamos un compromiso con 22 comunidades. Las otras 6 comunidades no las hemos priorizado por este mecanismo porque teníamos infraestructura pública preexistente. O sea, se ha presentado una inversión pública del Estado a través de la municipalidad distrital por varios millones en 6 de estas localidades que tienen infraestructura inoperativa, que tienen menos de 6 años. En algún caso, me parece que es en Puerto Alegría, ni siquiera se llegó a concluir la obra, ¿no? Se ha quedado paralizada. Entonces, esa realidad exige repensar el modelo, ¿no es cierto?, de gestión de estos proyectos de inversión pública en la operación y el mantenimiento. Yo creo que existe ya una experiencia interesante de electrificación rural, donde tenemos un subsidio y obviamente una empresa pública que se puede encargar del mantenimiento y la operación de esta infraestructura, que debería replicarse, porque dejar en manos de las municipalidades esta inversión muchas veces lo que genera es que puedan tener problemas en su operación y que en el corto plazo otra vez tengamos estas comunidades sin el acceso a servicios que son clave para su desarrollo. Y estos son nuestros proyectos de inversión identificados de común acuerdo con la Dirección General de Electrificación Rural, que los hemos visto en la zona colindante al oleoducto. Como mencionabas, tenemos a la comunidad de Saramuro y Saramurillo, que son colindantes a la estación 1 con una inversión estimada de 11.800.000. En Mayuriaga, que es una comunidad altamente conflictiva, donde no solamente el reclamo de la comunidad es hacia la empresa y hacia el Estado por un tema de desarrollo, de brecha, sino más bien ahí hay un contexto más político. La ruptura, el atentado del ducto en Mayuriaga el año 2018, en noviembre del año pasado, se produce porque una de los miembros del clan familiar no estaba de acuerdo con el resultado de la elección distrital, ¿no?, de la alcaldía, porque él había participado. Entonces querían que se declare la nulidad del proceso electoral, cosa que no ocurrió y procedieron a cortar el ducto, ¿no? Entonces, en esta comunidad también estamos priorizando una intervención para poder crear el servicio eléctrico. Y finalmente en la comunidad de Fernando Rosas, que es colindante a la estación 5, ¿no?, de Petroperú, que es la estación más importante de bombeo que traza el recorrido ya al tramo 2 y a la salida del petróleo a través de Bayoba. Adicionalmente, en Petroperú lo que hemos previsto es que los próximos años van a ser financieramente muy complejos, porque tenemos que empezar a pagar la deuda de la inversión del proyecto de modernización de la refinería de Talara. Sin embargo, tenemos optimismo de que vamos a concretar algún proyecto en lo que resta del año 2020 y estamos tratando de generar una alianza estratégica bajo una modalidad y un esquema que también me parece una propuesta interesante para acercar a las empresas privadas y que no vean con mucho temor su participación directa a través del mecanismo, pero de repente sí generando un mercado de negociación de los cipreles que les pueda ser atractivo y que finalmente pueda atender también las necesidades de las comunidades que están en el entorno de sus operaciones. Entonces, ahí estamos planteando la creación de un fondo de inversión, ¿no?, privado, que pueda de cierta forma gestionarse a través de un rol más de sponsor, de promotor de Petroperú, en alianza o en consorcio con quien maneje este fondo privado, que es una empresa privada, lógicamente, y que nos permita financiar infraestructura pública y una cartera con una lógica y un enfoque de territorio.
Ya no solamente vamos a seguir priorizando, obviamente, la atención de las comunidades que están aledañas al oleoducto norperuano en el área de influencia, pero estamos preveyendo también ampliar la posibilidad de la cartera de proyectos para nuestras principales operaciones y que son las que generan renta, en este caso para la empresa, que es la refinería de Talara, la refinería de Conchán, que está en el sur, y la refinería de Iquitos. Y ahí hemos podido más o menos ir identificando una cartera de 576 millones de nuevos soles dentro del registro que maneja el propio Estado, la cartera de proyectos de inversión pública que tiene el Estado, o ya con la viabilidad de sus estudios de preinversión o con la factibilidad de sus expedientes técnicos, de sus estudios de inversión. La idea es poder concretar, mostrar este modelo al MEF, que se están haciendo ya esas gestiones y finalmente lograr las acreditaciones necesarias para que pueda operar sin ningún problema. Y en este caso no solamente vamos a priorizar proyectos de inversión pública que sean atractivos, como los que nos mencionaron también desde Antamina, que son los que se han ofrecido en algún momento a Petroperú, que son proyectos de inversión de mediana y gran escala, como los COAR o como de repente alguna infraestructura mayor de agua y saneamiento o electrificación, sino también un paquete que considere los proyectos de mediana envergadura y los de pequeña envergadura. Es decir, bajo una lógica de PMO, poder encontrar una empresa interesada en desarrollar este paquete de proyectos en forma integral, ¿no? Y no solamente aquellos que sean atractivos por la envergadura de la inversión y obviamente por la calidad de los expedientes, porque normalmente recae en el gobierno central la formulación de los mismos. Y finalmente, en esta lámina lo que queremos mostrar es el lema con el que Petroperú desarrolla su política de gestión social, el camino que queremos construir para el desarrollo de estas comunidades con esta lógica participativa y este trípode que creo que es un reto que todavía tiene nuestro país de concretar una alianza y una articulación y una coordinación permanente del Estado, la empresa y la sociedad. Muchas gracias.